Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los asistentes. Estamos, pues creo que como todos, en las últimas semanas desde casa. Sé que algunos de ustedes todavía también están en oficinas. Sé que hay mucha gente de diferentes lugares de Latinoamérica, de España, que nos están viendo. Y bueno, solamente decirles bueno, entendemos que la situación actual pues nos obliga a todos a estar pues en casa y también con ciertas preocupaciones de todo lo que está sucediendo a nivel de negocio, ¿no? Mucha ansiedad, mucha preocupación por los negocios, qué va a suceder. Y la intención de nosotros como equipo de MH Services es hoy poderles ofrecer algunas de las cosas que llevamos ya implementando, no solamente antes del COVID, sino desde diferentes momentos de crisis, y que nos han ayudado muchísimo a poder tener otra visión acerca de cómo poder establecer una nueva relación con el mercado. Entonces, estamos encantados de que estén aquí con nosotros y para poder respetar el tiempo de todos los que están llegando puntualmente, sabiendo que para todos es importante aprovechar al máximo la sesión, vamos a comenzar puntualmente. Son exactamente las 12 del día en México. Sé que las 7 de la tarde en España, con los diferentes horarios que tenemos en diferentes países. Entonces, bueno, les recuerdo, mi nombre es Gerardo Osorio, yo soy el director actualmente de la consultora MH Services y bueno, yo me voy a encargar hoy de dar el primer día que es introducción al Lean Sales Management. Para esto les quiero primero contar qué es lo que vamos a lograr el día de hoy, conseguir y aprender, sobre todo aprender. Hemos estado trabajando en los últimos días en mejorar la experiencia del aprendizaje que van a tener con ustedes y lo primero que vamos a hacer es identificar qué vamos a ver a nivel general durante los 5 días que vamos a estar trabajando con todos ustedes. Lo vamos a intentar hacer también muy dinámico, vamos a estar a cargo también de las preguntas, pero sobre todo vamos a hacer ejercicios prácticos. Sabemos que ustedes lo que quieren tener es herramientas, salir de aquí no solamente con la teoría, sino también con herramientas que les puedan hacer más ágiles para trabajar con su equipo de ventas o incluso en solitario, pero también de cara a los clientes. Entonces, durante los 5 días vamos a estar aprendiendo diferentes cosas. El día de hoy en particular vamos a aprender qué es Lean Sales y el problema que resuelve Lean Sales, es decir, todas las cosas que vienen atrás del concepto, qué problemas resuelve y además se van a llevar el día de hoy una herramienta de autodiagnóstico para saber cómo identificar qué es lo que está sucediendo en su propio proceso. El día de mañana vamos a aprender cómo crear un pipeline o un proceso de ventas Lean. El día de mañana, martes, va a estar con nosotros Emilio Osorio, que estuvo en el webinar también, dándonos una cátedra de toda la experiencia que tiene ayudando a los equipos de ventas. Y seguro van a poder aprender mucho con él acerca de cómo poder ir avanzando en todo lo que es su proceso en particular, con bases de Kanban, con una experiencia trabajando muchísimos años en Lean Agile, con equipos de alta gestión, de ventas, incluso equipos operativos de proyectos, ¿no? Eso va a ser el segundo día. El tercer día, ¿qué vamos a aprender? En el tercer día vamos a aprender con Eduardo Luna las herramientas de scouting para entender la situación actual de mis clientes y de mercado. Eduardo nos va a comentar mucho más a detalles cuáles son las cosas que nos pueden dar visibilidad. Mucho del problema que está sucediendo actualmente es que nos sentimos todos súper frustrados porque sentimos que no tenemos visibilidad de los cambios de decisiones que están habiendo en las empresas, en el mercado. Eso es algo muy importante. Para el tercer día, Eduardo nos va a estar ayudando con eso. El cuarto día, vamos a ver técnicas para diagnosticar los problemas de los clientes y acelerar los cierres vía digital. Yo mismo voy a estar otra vez con ustedes el día jueves, ayudándoles a comprender un poquito cómo estamos haciendo las cosas para poder avanzar en las reuniones digitales con nuestros clientes. Y que también después del COVID las van a poder hacer presenciales. Esa es una manera súper diferente de poder
establecer esa relación con nuestros clientes y les vamos a dar herramientas. De este curso se tienen que llevar cosas que tienen que empezar a accionar el próximo lunes, ya que empieza junio. Y para cerrar la semana, el quinto día vamos a estar viendo con Emilio la gestión del equipo de ventas con principios Lean y aquellas herramientas de priorización que vimos muy por arriba el día del webinar, para que ustedes puedan determinar qué priorizar. Otro de los problemas fuertes que tenemos es que, no sé si les pasa a ustedes, pero cada semana en las reuniones de ventas se nos ocurre una nueva idea para poder lanzar al mercado. El caso es que nos distraemos con un montón de cosas y no nos enfocamos. Ese es el punto principal acerca del que va a estar hablándonos Emilio el quinto día. Con esto, como les repito, la idea es que les demos herramientas a ustedes para que el próximo lunes estén aplicándolas a nivel personal y a nivel de equipo. Pero bueno, vámonos con el día de hoy. Vámonos con el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy en específico? El día de hoy vamos primero a repasar los conceptos del contexto. ¿Por qué la forma de vender ha cambiado y por qué el comprador ha evolucionado y qué nos está diciendo el mercado, ¿no? ¿Cuáles son los retos del vendedor tradicional? Yo empatizo totalmente con ustedes porque yo antes venía también de estos cursos de técnica, incluso hasta de manipulación, en donde incluso hasta llegué a ir a cursos donde me decían que traer un traje perfecto o unos zapatos Ferragamo, lo que sea, era lo que me iba a hacer vender. A partir de que me di cuenta que no me estaba dando resultado, lo que me puse a identificar era cuáles eran los retos que tenían convertirme en un nuevo consultor. El tercer punto es el proceso tradicional al que estamos acostumbrados en venta compleja y porque ya no funciona. Me gustaría recalcar algo muy en particular aquí en este tema. Lean funciona particularmente cuando tienes un proceso de venta complejo. ¿Qué quiere decir un proceso de venta complejo? Es un proceso en donde necesitamos una persona, un vendedor, que esté llevando al cliente a poderle dar una solución a medida. Esto se los comento porque es muy importante que identifiques qué tan complejo es tu proceso de venta y te vamos a ayudar hoy con una herramienta. También les vamos a dar un contexto de qué es Lean y por qué ahora está en ventas. Y sobre todo vamos a entrar en un análisis del caso práctico real. Les traemos un ejemplo de uno de los casos que hemos resuelto, de muchos, para que ustedes se puedan identificar mejor y que no les hablemos solamente de la teoría. ¿Y qué creen? Vamos a ayudarles también con una herramienta para que diagnostiquen su propio proceso y un resumen de los pasos para que hagan su autodiagnóstico y si quieren hoy en la tarde lo pueden empezar a hacer. ¿Perfecto? Ok, vámonos entonces a la materia que nos corresponde. Antes de entrar en temas un poquito más técnicos, me gustaría que entendiéramos todos que para poder cambiar la forma en la que nosotros estamos percibiendo la venta, necesitamos entender que este es un proceso de transformación. Y los procesos de transformación, no solamente de transformación digital, sino de transformación en general, es que tenemos que entender que no hay un lugar a donde llegar con una transformación. Es una nueva capacidad. Y esto había venido sucediendo en las áreas de técnicas, pero probablemente en las áreas de ventas todavía no se veía como algo muy particular el tener métricas muy específicas, un proceso de transformación, cómo jugar en equipo, poder entender cómo el cliente puede también estar dentro de nuestro proceso de crecimiento. Y a partir de ahí, lo que estamos entendiendo es que necesitamos entender nuestra propia transformación de ventas y personal como una nueva capacidad. Yo sé que hay personas que nos están viendo que ahora se han quedado sin empleo. Yo también sé que hay directores de ventas que están muy preocupados por la situación, pero es el primer fundamento que tenemos que entender si queremos entrar en un proceso Lean. Tenemos que entender que la transformación es una nueva capacidad. No se va a terminar. ¿Ok? Esto nosotros también lo hemos entendido porque también hemos sufrido, pero nada más me gustaría darles unos datos muy rápidos. En los últimos 15 años, ha habido un gran porcentaje de empresas Fortune 500 que se han extinguido. ¿Y saben por qué ha pasado eso? Ha pasado particularmente porque no han querido transformarse escuchando las necesidades de su mercado. Esto es absolutamente importante. Tenemos que dejar de estar creyendo que nuestra solución es mágica. Tenemos que estar
todos los días constantemente escuchando cuáles son los problemas, los nuevos problemas que tiene nuestro cliente. Y para eso no quiero enrollarme demasiado en los ejemplos, pero bueno, todos sabemos los ejemplos acerca de lo que Kodak, cómo sufrió con el tema todo lo que tiene que ver con lo digital, incluso con Instagram, Nokia con todos los smartphones, la BlackBerry, no sé si se acuerdan, yo tuve BlackBerry, Blockbuster, sin hablar de Netflix, en fin, todo este tipo de cosas a las empresas que estamos nosotros conviviendo nos están dando una señal muy clara. ¿Y dónde creen que tenemos la responsabilidad? Los equipos de ventas somos los ojos, los oídos de nuestras empresas. Esto no lo puede hacer otra área, sino nosotros realmente ponernos en el papel de poder estar enfocándonos en que tenemos que cambiar la visión. Que es muy importante que nosotros tengamos esta plasticidad para entender el que no podemos seguir no solamente vendiendo de la misma manera, sino tampoco estar con los mismos productos o con la misma propuesta de valor. Si ustedes vieron el video que les enviamos el fin de semana acerca de las 5 consideraciones, ahí podrán profundizar acerca de esto que les estoy diciendo. Pero bueno, vámonos ahora con algunos datos importantes antes de pasarnos a los casos a lo mejor más prácticos, solamente para que tengamos una idea de lo que nos están diciendo los compradores. Olvídense de los vendedores, los compradores, los que nos dicen qué vale y qué no vale. ¿Cómo investiga un comprador actualmente? Bueno, esta fuente viene de un artículo que estuvimos analizando ya desde el 2017, donde se venía viendo que la muerte del vendedor B2B era próxima. Hay debate acerca de eso, no me voy a meter ahora en el debate. Lo que sí está claro que en la investigación salió que la forma en la que investiga un comprador, ellos prefieren tener su información online por su cuenta. ¿Esto qué nos está queriendo decir a los vendedores tradicionales que seguimos llamando en frío, enviando la información y esperando a que el cliente la lea y luego volviéndola a llamar? El nuevo comprador tiene a su mano esto que ustedes también tienen. Él ya puede investigar cuáles son las características, ventajas y beneficios del producto o servicio que le estás vendiendo, o si tienes una página web, lo va a ver ahí. Él no quiere un vendedor para ese proceso. ¿Y qué prefiere un comprador? Pues ya lo que vemos en la segunda parte es que el 60% prefiere no actuar como un vendedor tradicional, porque si le va a estar diciendo las cosas que ya tiene él información o en una landing page o en una página web o incluso en la presentación digital en PDF, eso ya no agrega valor. Pero hay datos más relevantes todavía. ¿Cuáles son las experiencias negativas que tienen los compradores corporativos con los vendedores tradicionales? Estos datos nosotros los sacamos de un nuevo estudio, un nuevo reporte de una consultora que se llama Avionos, que lo acaban de sacar ahora en el 2020. Lo hicieron un poquito antes de la pandemia, pero bueno, aplica también para todas estas cosas. Y nada más quisiera darles algunos datos para que se identifiquen un poco con lo que piensan los vendedores, los compradores. ¿Qué dicen los compradores? Que el 40% son, los vendedores son muy agresivos y los compradores sienten que están presionando demasiado en el cierre. El 39% hacen la venta y no se vuelve a saber de ellos. Es decir, firman el contrato y ahí nos vemos. El 29% no sabe describir bien qué problema resuelve su producto. Una de las cosas muy curiosas es que yo también he sido comprador y cuando me han llegado proveedores a preguntar acerca de cómo fue que se creó su producto y cuál problema de negocio realmente soluciona, solo me saben hablar de las características o de lo mejor que son con los competidores. Ojo con ese dato. 25% no entiende el negocio del cliente. Es decir, no sabe qué se dedica, no sabe exactamente el área en donde puede agregar valor, y esto es absolutamente crítico. 29% no ofrece una asesoría o estrategia en el proceso de mi compra. Aquí hay algo muy importante que aprendí hace años acerca de un mentor, es necesitas dejar de intentar forzar la venta y realmente asesorar a tu cliente en si lo que va a comprar es la mejor opción para él. Esto sí requiere un cambio de mindset muy fuerte, un cambio de mentalidad, porque si tú estás constantemente solo
queriendo hablar de las ventajas competitivas que tiene tu producto, pero si no te vuelves en una persona indagadora en el proceso de entendimiento y sobre todo en ir con tu cliente para intentar ayudarle e identificar si está haciendo una compra óptima, vas a tener un problema muy fuerte en estos momentos. ¿Por qué? Porque las empresas no quieren gastar dinero en nada aspiracional, solamente en cosas que sean críticas para su negocio. El 17% no sabe cómo el comprador llegó a conocer su empresa o ha investigado previo a una reunión. Esto también es muy importante. En Latinoamérica tendemos un poquito todavía a dar por hecho muchas cosas y esto creo que nos mete en un problema. El 15% no conoce mucho acerca de la empresa en general y el 11% no son transparentes acerca de sus productos. ¿Qué quiere decir esto de no ser transparentes? Básicamente lo que quiere decir es que le prometen a los clientes que su producto puede lograr tal cosa y a lo mejor no están siendo totalmente claros si realmente lo puede resolver o no lo puede resolver. Búsquense el reporte completo, está en inglés, pero yo creo que les puede ayudar mucho como para que se den una idea un poquito más clara acerca de esto. ¿Qué está pasando en las áreas de ventas? Ya hablamos de los vendedores, ahora vamos a pasarnos a las áreas de ventas. Bueno, lo que está pasando son 4 cosas en particular. Las empresas están creando productos de urgencia sin validar que el mercado lo quiere comprar. El otro día en una conferencia, en un debate hablábamos acerca de qué tanta responsabilidad tienen los equipos de ventas en todo, en realmente levantar todo el tema de las empresas cuando están en crisis. Y yo una de las cosas que ponía sobre la mesa es que está pasando básicamente 2 situaciones. O las empresas están queriendo seguir vendiendo con la misma propuesta de valor o con el mismo producto en una situación crítica de crisis y a lo mejor los clientes en ese momento no tienen ni siquiera ningún interés en seguir comprando cosas que no sean críticas para ellos. O lo otro es que el modelo de negocio y el sector y en donde están trabajando realmente no es algo en donde su producto esté siendo relevante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que aprender y tener flexibilidad mental para poder cuestionar si nuestro producto, si nuestro proceso de ventas y todo lo que nosotros estamos proponiendo al mercado tiene sentido en este momento. Y también preguntarte si va a tener sentido en lo que viene después de la pandemia, ¿no? Lo segundo, uno de los segundos dolores que nos están comentando es la gestión remota. La productividad se está viendo afectada ahora por cómo se tiene que trabajar a distancia y tener juntas productivas. Ojo, no solamente dentro del equipo de ventas, sino también con los equipos de nuestros clientes. Entonces, esto es algo que tenemos que poner énfasis y que lo vamos a ver a lo largo de todos nuestros cursos, cómo poder hacer una gestión ágil con tu equipo, pero también una ágil con tu cliente, ¿no? Falta de visibilidad. Otra de las grandes frustraciones es no sabemos utilizar herramientas digitales y de scouting y de research para poder identificar qué está pasando, en dónde hay más búsquedas, por qué hay más búsquedas, si estoy en un sector crítico, específico, en donde ha habido una baja, en qué está habiendo a lo mejor un poquito más de interacción con nuestros clientes a nivel digital. Aprovechemos la oportunidad. Todos estamos en casa y todos estamos utilizando nuestros teléfonos y la información y la data es relevante. Entonces, también Eduardo nos va a hablar acerca de esto, ¿no? Acerca de cómo poder avanzar. Y las habilidades digitales. Una de las cosas que a lo mejor las áreas de ventas no hemos estado tan activos en poder utilizar todas las herramientas. No solamente es utilizar Zoom. ¿Qué más herramientas hay para poder hacer que nuestro cliente interactúe? No solo mostrarle las presentaciones, no solo estarle enviando cosas que ellos puedan leer, sino interactuar realmente. Entonces, esas son las particularidades de lo que tenemos en las áreas de ventas. Pero ahora, durante el webinar, nos estuvieron preguntando algunas personas qué es Lean. No me quiero meter demasiado en temas técnicos, pero sí quiero dar una breve introducción acerca de qué significa todo esto de Lean. ¿Por qué? Porque pues, no, hay gente que sí conoce, pero hay gente que no conoce. Lo que me gustaría sería nada más tardarme unos 3 a 5 minutos explicando qué es Lean con esta lámina. Bueno, básicamente es una filosofía de gestión basada en las prácticas de Toyota Production System. Antes se llamaba Toyota Production System. Cuando se pasó a Occidente ya fue que le pusieron el nombre de Lean. Y Lean busca satisfacer las necesidades y expectativas del cliente con el menor consumo de recursos a través
de la continua eliminación de desperdicio, variaciones e inflexibilidades. ¿Qué es lo que sucede? Cuando está habiendo una crisis, lo que necesitamos es no gastar demasiado. Entonces necesitamos identificar cómo poder entregar el mismo o más valor a nuestros clientes con el mínimo costo posible. Y vamos a hablar acerca de algunas métricas que nos están haciendo a los equipos de ventas generar muchísimo derroche, ¿no? Hay un modelo de transformación basado en 5 puntos específicamente en Lean. Una imagen que pueden ver en la parte de la presentación que tiene la famosa casita de Lean, que no nos vamos a ponerla a detallar, pero les voy a ir explicando muy rápidamente en qué consiste. Lo primero, el propósito. ¿Qué valor para los clientes? ¿Ok? Aquí tenemos que entender que hay que desarrollar a la gente para mejorar continuamente el trabajo mediante la resolución de problemas. ¿A qué se refieren particularmente? Si lo transportamos al tema de ventas, necesitamos desarrollar a nuestro equipo de ventas para que mejore basado en la causística. Una de las cosas que ha sido una debilidad en los equipos de ventas durante muchos años es que estamos acostumbrados a solamente hablar de la solución, no indagar en el problema. ¿Ok? Aquí es muy importante que estructuremos mucho cómo poder empezar a hacer que nuestro equipo trabaje con métodos colaborativos para que se vuelvan más consultivos y las conversaciones sean más estratégicas. Si no podemos hacer que nuestro equipo tenga conversaciones más estratégicas, tenemos que resolverlo a través de determinados métodos que les vamos a ir comentando a partir de hoy. El proceso, ¿cómo mejora continuamente? Centrarse en mejorar el trabajo continuamente, centrarse en mejorar el trabajo es algo que nosotros solamente lo podemos hacer si medimos. Hoy vamos a hacer un caso práctico acerca de cómo medir cómo está nuestro propio proceso. Las personas, cómo desarrollamos a los empleados, ¿no? Minimizar y eliminar los desperdicios, tiempo, esfuerzo, inventario, capital, un montón de cosas y de KPIs que tenemos que identificar. 4, pensamiento. ¿Cuál es nuestra mentalidad? Créanme, este punto, el cuarto, probablemente es el que está generando más fricción. Si no cambiamos la forma de pensar, en lugar de salir a vender, poder primero tener en nuestra mente y en nuestra intención que necesitamos entender el problema de nuestro cliente, van a tener un problema muy fuerte de aquí en adelante. Ya veníamos viendo que esto iba sucediendo a lo largo de los últimos 5 años y cada vez es más crítico. Deja de intentar vender. Necesitas primero entender el problema de tu cliente. Créanme, este paso es absolutamente crucial. Olvídense si es Lean o si no es Lean. Si tú realmente quieres empezar a mover un poquito más tus ventas, necesitas entender primero cómo poder tener herramientas que te hagan ver los problemas de tu cliente y que él se sienta cómodo hablando de ellos. Quinto, modelo de gestión. Bueno, cómo trabajar básicamente en que esto sea mucho más ágil. Entonces, ¿por qué Lean, cuando hemos estado escuchando acerca de esto, ha funcionado en momentos tan críticos? Bueno, ha funcionado porque básicamente fue creada en la Segunda Guerra Mundial. Su fundamento particular es evitar el desperdicio y especialmente durante la crisis del petróleo fue donde se detonó en la parte automovilística una pregunta que se estaban haciendo todas las empresas para poder realmente entregar mal valor. ¿Qué tengo que hacer para que me compren a mí y no le compren a mi competidor? ¿Cuántos de ustedes están teniendo ese problema? Es que le están comprando al otro, no me están comprando a mí. Claro, porque no nos cuestionamos acerca primero si nuestro producto es viable, si nuestra propuesta de valor tiene sentido, pero sobre todo, si estamos otorgando el mayor valor posible. Y hay 4 puntos en particular. El primero, la calidad del producto, que esto viene muy referente a la propuesta única de valor, es decir, tu producto realmente tiene algunas cosas que resuelven problemas críticos y evidentes para el negocio de tu cliente o para el área y el departamento que lo estás vendiendo. Si no es así, déjame decirte una cosa. Esa es la razón por la cual estás luego en las negociaciones, haciendo negociaciones basadas en precio. Si el cliente no entiende el valor, es muy probable que él lo que siempre trate es de negociar hacia precio. El segundo punto, la calidad del servicio en los plazos de entregas. Si estás vendiendo solamente productos, te vas a dar cuenta, pues ya lo sabes, que el tema del servicio y la experiencia que tiene tu cliente es muy buena. Pero si estás metido en proyectos complejos, la mezcla entre producto y servicio, lo que tienes que entender es que es muy relevante que los tiempos que estás diciendo, lo que prometes en los proyectos, los entregables, realmente otorguen un valor claro a tu cliente.
No hacer diagramas de flujo o cascada que dicen que prometen que te lo van a entregar tardía y luego nunca sale. Porque cuando una venta es exitosa es cuando tu cliente repite, no cuando la cierras y cuando resuelves el problema. Es muy importante que entendamos. Cada vez que nosotros vamos a ver a un cliente, no le estamos vendiendo una solución, estamos acompañándolos en cómo resuelve su problema a través del tiempo en diferentes condiciones. Entonces, aquí es algo muy importante que necesitamos entender para que cambie la manera en cómo interactúas con tu cliente. Precio competitivo, bueno, reducción en el desperdicio. Esto tiene un poquito más que ver con tu costeo interior y cómo modelas tu gestión. Y la flexibilidad y adaptación al cambio. Ya lo hablamos en la página anterior. En el 2001, el sector tecnológico adoptó todas estas mejores prácticas de línea Agile como las metodologías que más rápido entregaban valor a sus clientes. Y ahora es básicamente la metodología que utilizan la mayoría de las empresas de tecnología. Y a partir del 2008 se volvió Lean Agile en la metodología para hacer transformaciones digitales de una forma más rápida. ¿Ok? Bueno, luego vámonos a por qué el pensamiento Lean ayuda a las áreas de ventas. Y antes de que ya pasemos a la parte práctica, quiero resumir nada más las cosas en donde, desde una perspectiva de ventas, Lean nos está pudiendo ayudar a poder reducir todas estas fricciones. Lo primero, Lean funciona especialmente para los procesos de venta compleja. Esto ya lo comenté hace un momento, pero es muy importante. ¿Qué es una venta compleja? Una venta compleja es donde necesitas una persona que vaya asesorando al cliente y se pueda ofrecer un proyecto a medida, ¿sí? Es decir, como algo a medida. Puede ser, sí, tú que estás en construcción, sí, tú que estás a lo mejor en agencias de publicidad y marketing, sí, tú que estás a lo mejor en asesorar a nivel de seguros, todo lo que tenga que ver con tecnología, con consultoría. Si tú estás en eso, sabrás que estás en un proceso de venta compleja. El segundo punto, está enfocado en resolver problemas a los clientes, no en cerrar la venta. Perdón que sea tan repetitivo, pero si nosotros no entendemos que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en resolver el problema a nuestro cliente y no en ver cómo le vendemos para que generemos solamente nuestra utilidad, recuerden, esto ya no funciona. Tenemos a un cliente ya evolucionado que no quiere solamente que le trabajes como despachador o recoge pedidos, ¿no? Evita el derroche de tiempo y dinero en la relación con los clientes descubriendo las causísticas. Vamos a tener herramientas que nos van a estar apoyando a identificar cómo encontramos los problemas reales de nuestro cliente. Pasa muchas veces que en las visitas nos ponemos muy nerviosos y empezamos a hablar con el PowerPoint y a explicar las bondades que tenemos, pero no sabemos hacer preguntas correctas. Sé que esta no es una cuestión fácil de poder hacer, pero ¿qué creen? Hay métodos y técnicas para poder co-crear con nuestros clientes y poder realmente entrar en una interacción de poder encontrar junto con ellos cuáles son las causas de los problemas. ¿Y qué creen? Parece algo irreal, pero incluso cuando haces estos ejercicios, los mismos clientes se dan cuenta que a lo mejor no tienen claro cuáles son las causas de los problemas y saben que no pasa nada. Eso también es posible. El otro punto es definir un proceso de ventas más ágil, incluyendo al cliente en todas las etapas para ofrecerle solo lo que necesita. Así es, no sobrevendan cosas, solo lo que necesita el cliente. Para eso necesitas identificar cuáles son los problemas críticos y evidentes que quieres resolver y tú asesorarlo y decirle, oye, mira, yo particularmente no te recomendaría que en este momento a lo mejor desarrolláramos esta aplicación más o esta característica porque no sé si lo vas a necesitar. Sí, ya sé que si vienes de una venta tradicional esto te va a causar un poco de shock. ¿Cómo? ¿Que no le voy a sobrevender más? Así es. Porque si le sobrevendes más, te va a comprar una vez. No te va a comprar 2 ni 3. Entonces, es muy importante que entendamos este punto. Ahora, otro punto importante, crea una cultura colaborativa en las áreas de ingresos, reduce el individualismo. Uno de los errores que hemos cometido todos los que hemos estado a cargo de ventas es las famosas cuotas de ventas y la competitividad que existe entre los equipos. Esta cultura tiene que cambiar y solamente los equipos que trabajen en conjunto van a poder sobrevivir. Transforma a los vendedores en consultores de negocio, no solamente en recoge de pedidos o relaciones públicas. Si estás trabajando solamente a través de las relaciones que tienes y los contactos que tienes, es probable que te estés sintiendo muy frustrado. ¿Por qué? Porque va a bajar tu nivel de rendimiento. Necesitamos encontrar otra manera de hacer que los clientes vengan a nosotros.
También si le estás invirtiendo mucho tiempo en la prospección en frío o la prospección a llamadas en una base de datos o a las relaciones, tenemos ahí un problema muy fuerte que lo vamos a estar viendo en el caso práctico que les comento a continuación. Y por último, amplía los parámetros de medición e indicadores que vayan más allá solo del cierre de ventas y comisiones para promover la mejora continua. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que también los directores de ventas nos hemos equivocado a lo largo del tiempo en solamente tener KPIs que estén enfocados en el cierre y no en la velocidad en la que estamos ayudando a nuestro cliente, no exactamente en las fases en donde estamos pudiendo agregar más valor a nuestro cliente, no nos estamos preocupando demasiado por el proceso de compra y por el proyecto en general que quiere el cliente. Entonces, es muy importante que reestructuremos la parte de nuestros KPIs, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar a un caso práctico, porque creo que lo más relevante en un curso, sobre todo online, es que podamos aprender, ¿no? Tener herramientas, llevarnos algo a casa que nos pueda ayudar a poder identificar en qué estamos pudiendo tener una mejora, ¿no? Y para ese caso práctico, que evidentemente no puedo decir el nombre de la empresa, que es un caso real, lo que vamos a utilizar va a ser una característica muy en particular de un cliente con el cual estuvimos trabajando hace un par de años, en el cual, bueno, es una empresa de consultoría y tecnología de información enfocada en proyectos de innovación y que hace, pues, venta compleja, como ya lo había comentado anteriormente. Y lo que ellos se dedican básicamente es a poder ayudar a clientes a desarrollarles tecnología. Tienen un área de desarrollo de software, pero también tienen productos hechos y lo que hacen es vender estos proyectos para poder ayudar a sus clientes, sobre todo a las áreas de TI, a que puedan resolver cosas particulares. ¿Cuál es la situación que tenía este cliente en particular? Bueno, tenía un área de ventas que constaba de un gerente, 5 vendedores, 2 preventas y un administrador de ventas, los cuales pues se la pasaban haciendo su gestión en el día a día intentando conseguir clientes. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? Nada más tenían 3 clientes grandes AAA. ¿Cuáles son los clientes AAA? Pues los que cotizan en bolsa de valores, los que, bueno, a lo mejor transnacionales, que tienen una estructura muy, muy grande, empresas que se dedican a las telecomunicaciones, empresas que se dedican a la distribución, no voy a decir nombres, pero bueno, creo que ustedes las identifican perfectamente, ¿no? Luego habían conseguido 5 clientes medianitos y tenían 3 clientes pequeños y una facturación aproximada de unos 4.8 millones de dólares al año. A lo mejor para gente que nos está escuchando que viene de transnacionales puede no ser mucho, o para gente pequeña, que tiene pequeña empresa, puede ser demasiado. Pero bueno, es un ejemplo nada más para que sepan un poco cómo estaba su facturación. Lo que sí es verdad es que su facturación de la venta de estos clientes, de estos proyectos, dependía básicamente de sus 3 clientes. Un 70% aproximadamente de la facturación vendía de revenderles a los mismos clientes, ¿no? Ciclo de venta, eso es muy importante, entre 5 y 9 meses por proyecto. Imagínense de qué tan complejo estamos hablando. Dependencia de los clientes existentes 75 y cierre por relacionamiento 80%. Ahora, ¿cuál era la problemática que nos estaban poniendo sobre la mesa? Primero, la dependencia de estar revendiendo proyectos y manteniendo sistemas a estos grandes clientes. Es decir, toda la parte del área de ventas, en lo particular, lo que estaba sucediendo es que pues estaban básicamente viviendo de las comisiones de la venta de esos grandes proyectos. Y el resto estaba enfocado en salir a buscar pues proyectitos que les estaban saliendo por relacionamiento. El segundo punto que tenía es que no se tenía un modelo de gestión ágil que soporte el día a día las actividades del equipo trabajando online. Esto porque ya se estaba empezando a implementar y hasta la fecha no estaban pudiendo poder hacer esa gestión de forma online, sobre todo porque no es porque estuvieran online, es porque no tenían un modelo de gestión. Es decir, cada quien utilizaba la forma de optimizar su tiempo y cada quien en los días que tenían que hacer los reportes, pues estaban haciendo y reportando lo que ellos hacían durante la semana, pero esto ocasionaba cierta fricción en relación a los objetivos. No les voy a contar a los que tienen mucha experiencia lo que sucede en las famosas reuniones semanales de ventas, donde pues unos se dedican a encontrar las excusas para no vender y otros pues se dedican a poder establecer pues promesas a largo plazo. Y yo no estoy hablando de que sea por mala intención, es porque no estamos acostumbrados en las áreas de ventas a trabajar por un nivel de gestión que nos optimice.
Entonces, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver esta problemática más a fondo, ¿no? Tercero, los vendedores no sabían cómo usar los medios digitales para poder tener contacto con sus clientes. Es decir, perdían una cantidad de tiempo muy fuerte en las visitas presenciales, cosa que hoy en día, este día en particular, sabemos que eso no lo podemos hacer, esperemos que pronto sí, pero independientemente que esto pase, tenemos que resolverlo. No se tiene identificada claramente la razón por las cuales no aceptaron los clientes las propuestas en la contingencia. ¿Qué es lo que sucede? Seguramente ustedes tenían ya pronosticado un forecast para este próximo 2020, que seguramente lo hicieron en enero, y traían cosas que venían precisamente de, a lo mejor, gestiones que habían tenido con sus clientes en diciembre y en enero, y que les dijeron, ya las vamos a cerrar próximamente. Incluso hasta algunos les habían, les habían recibido las órdenes, los pedidos, y a partir de ahí, pum, cierre y close, y ya no se sabe en realidad cuál fue la razón por la cual. Todos entendemos que es porque, bueno, las empresas empezaron a reducir su inversión, pero déjenme decirles algo, hay cosas en las que siguen invirtiendo los clientes, pero cosas críticas. Esto lo que nos tiene que hacer cuestionarnos es si realmente estamos pudiendo entender el problema de nuestro cliente y entiéndole las cosas que realmente les podemos resolver los problemas y los productos que tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante que identifiquemos otro aspecto, ¿no? Los directores de las empresas empiezan a recortar personal en ellos a los proveedores sin resultados, a los vendedores, perdón. Y el equipo en ese momento se reduce a 2 vendedores, un preventa y un gerente. Se identifica un gasto excesivo en las ventas actuales, ¿no? Esto que nos dice que se empiezan a dar cuenta que estábamos gastando demasiado dinero en nuestra gestión de ventas. Y por último, los vendedores intentan contactar a toda la base de clientes pasados que no les dieron seguimiento y el porcentaje de respuesta es mínimo. ¿Por qué? Porque básicamente los clientes pues saben que se sienten olvidados y que en este momento pues les estás llamando solamente para identificar qué es lo que les quieres vender. Entonces, vámonos directamente a ver qué está pasando en las problemáticas que tiene este cliente. Existen 2 cosas en particular. Primero, la parte externa. ¿Qué es la parte externa? La parte que tiene que ver con la visibilidad del mercado, la parte de no entender a los clientes, la parte de no dominar la data y utilizando con nuestros clientes técnicas que realmente ya no resultan. Pero en lo particular, en los 5 días que vamos a estar hoy, a mí lo que me gustaría enfocarnos es en la parte interna. ¿Por qué? ¿Por qué nos necesitamos? Porque primero necesitamos saber cómo optimizar lo poquito o lo mucho que tenemos para poderle dar el mayor valor a nuestros clientes. Y aquí lo que está sucediendo es que hay una falta en la gestión del equipo, tenemos malos esquemas de comisiones, derrochamos recursos y tiempo y somos muy lentos en la manera en la que estamos pudiendo llegar a mercado. ¿Ok? Vamos a analizar qué es lo que está pasando en el proceso de este cliente y por qué particular ha estado teniendo problemas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Aquí les estoy poniendo, pues, evidentemente una representación de algo que pudimos pasar a un flujo de valor que tenemos en Pipedrive. Para aquellos que todavía no están utilizando un CRM, por ahí les mandamos una liga. Por favor, dense de alta en Pipedrive porque vamos a estar utilizando esta herramienta a lo largo de estos días para poderles ejemplificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, nada más como recordatorio, aunque sé que muchos de ustedes lo saben, recordemos, Pipeline, que no es lo mismo que Pipedrive, Pipedrive es la marca, Pipeline se le dice al proceso de ventas. Y básicamente son los pasos en los que tú estás haciendo tu proceso. ¿Qué quiere decir? Prospectas, luego haces un contacto, luego haces una reunión organizada, haces una reunión de preventa, luego haces una propuesta, la envías, haces una negociación y luego un cierre. ¿Ok? Y estas partes que estamos viendo abajo de cada uno de las etapas son los leads. ¿Qué quiere decir? Las oportunidades que tú estás moviendo. Hicimos una copia con, evidentemente le cambiamos de nombres para no hablar acerca de los datos de este cliente, de este caso, pero si se están dando cuenta, abajo hay unos porcentajes que dicen 30% y 70%. Bueno, lo que empezamos a identificar con ese análisis es que se estaban invirtiendo solamente el 30% en las primeras 3 etapas y el 70% de su desgaste estaba viniendo en la parte de reunión de preventa hasta el cierre.
Y ahora les quiero mostrar cómo vamos a hacer un ejercicio muy particular para que ustedes puedan entender cómo hacer su propio diagnóstico de lo que está sucediendo. Esta herramienta que estoy ya usando ahora es una herramienta que yo recomiendo muchísimo porque se llama Miro y es una herramienta que nosotros encontramos cuando empezamos a trabajar ya completamente online, no solamente desde la pandemia, sino que nos da la posibilidad de poder estar trabajando como si fuera en un pizarrón, no solamente con nuestro equipo, sino también con nuestros clientes. Entonces, voy a utilizar esta herramienta para que podamos identificar cómo poder hacer un análisis de lo que está sucediendo y estaba sucediendo con este cliente. Yo lo que hice fue copiar aquí este proceso, este flujo de valor, y lo que hice para poder ir adelantando es dividiendo por líneas los pasos que está teniendo nuestro cliente en este flujo de valor tradicional. Y lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir definiendo cuáles son los problemas que estaba teniendo por etapa. Pero antes de pasar a eso, quiero decirles que hicimos un análisis acerca de los tiempos que estaban invirtiendo nuestro cliente en cada una de las fases. Y nos empezamos a dar cuenta que, bueno, lo voy a poner aquí en modo horas para que lo podamos ir entendiendo. Nos estábamos dando cuenta que, bueno, se estaba invirtiendo muy poquito en la etapa de prospecto. Voy a ir explicando cada una de las etapas para que ustedes lo puedan identificar. ¿Cómo lo tenía estructurado nuestro cliente? Les explico. Bueno, nuestro cliente lo que tenía estructurado es que primero él ponía una etapa de prospecto, que es donde todos los vendedores ponen todas las oportunidades que ellos creen que pueden empezar a mover. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo el primo de un amigo que trabaja en aeronáutica internacional, todavía no lo he contactado, pero lo pongo ahí en el flujo porque creo que a lo mejor ellos pueden necesitar algo. Oye, que también conozco al hermano de un amigo que trabaja en transportes del sur, lo voy a poner también en la parte de prospecto para que, bueno, pueda yo empezar luego mi proceso. Eso es lo que este cliente en particular tenía como inicio de su flujo de valor. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las problemáticas de este flujo de valor en lo particular. El segundo paso que él ponía era contactado. ¿Qué quiere decir este paso de contactado? Este paso de contactado en lo particular, lo que nos está diciendo es que aquí es donde los vendedores están empezando a llamar a los clientes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que supone? Bueno, simplemente el tener contacto con los clientes, ya sea vía telefónica o vía mail o por donde ustedes lo consideren idóneo, ¿no? El tercer punto son la fase de reunión organizada. Es cuando los vendedores van en este cliente a la visita con el cliente a hacer la presentación. ¿Ok? O pueden indagar un poquito en qué es lo que necesita el cliente. En los casos de este cliente que vendía tecnología, ellos utilizaban otra fase que era reunión de preventa. ¿Por qué hacían esto? Porque probablemente el vendedor no entendía que los requerimientos técnicos y lo que empezaba a suceder es que tenían que generar otra reunión con una persona técnica para que entonces pudieran bajar los requerimientos técnicos con la persona técnica del cliente, ¿no? Esa era otra reunión. Y luego, ¿qué teníamos por aquí? También una propuesta enviada como otro paso. Entonces, este proceso de propuesta enviada ¿qué significa este proceso de propuesta enviada? Este proceso lo que significa es que es la fase en donde nosotros ya identificamos que el cliente quiere algo y lo que sucede es que aquí es donde le enviamos la propuesta. ¿Ok? A partir de aquí, lo que empieza es un rebote entre el cliente y el vendedor para poder identificar si podemos empezar ya con una negociación y al final el cierre. Esta es la forma en la que este cliente en particular de tecnología tenía su flujo. Pero vámonos a ver cuáles son los problemas que estaba teniendo nuestro cliente. Para empezar, solamente se invertía los vendedores un cuarto de hora, lo vamos a poner en horas, pongo 1.25 para identificarlo por horas, en poder realmente aplicarse en esta parte de prospectación. ¿Ok? Y en esta parte de prospectación teníamos varios problemas. Lo primero,
tener una base de datos no validada. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una base de datos que conseguimos por ahí, porque creemos que le vamos a poder vender a esa persona o a ese sector, entonces vamos y la ponemos ahí dentro de nuestro flujo de valor. ¿Qué otra cosa sucedía? Seleccionar un sector y perfiles que creemos que quieren nuestro producto o servicio. Es otro de los problemas más graves que existen, que es suponer que la gente desea nuestro producto. Vamos a moverlas todas de una vez para arriba para que ustedes puedan identificar mejor cuáles son las cosas que identificamos en este tema. Enviar mails masivos con promociones a gente, a ver si pega. Esa es otra de las cosas que tenía de problemática este cliente. Llamadas a quien no te pide tu producto o servicio. Una recomendación, no llamen a la gente en frío si no han identificado que realmente desean comprar su producto o tienen un interés en resolver un problema. Esta es una parte que no vamos a hablar muy a fondo de ella, pero una de las cosas que promueve Lean es el pull, es decir, hacer una estrategia para que los clientes vengan a ti. Ahora con marketing digital hay muchas maneras de hacerlo. Ya no sigamos utilizando cuestiones que tienen que ver con nosotros hacer push. Leads por relacionamiento. Sé que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados al relacionamiento, pero eso quiere decir que no estamos teniendo probablemente una estrategia de marketing. Este cliente dependía en lo absoluto del tema del relacionamiento. ¿Ok? Vamos a pasarnos entonces a las problemáticas que se encontraba este cliente en Contactado. Y lo que sucedía en Contactado es que este cliente se encontraba que le ponían muchas largas sus prospectos para poderles dar las reuniones, ¿no? Yo creo que esto es algo muy, muy común que nos pasa a todas las personas cuando estamos haciendo prospección en frío. El cliente le dice, oye, sí, bueno, envíame la información. Y la bendita información tiene como 45 slides donde explicamos todo y luego lo que pasa es que estamos empezando a hablar a nuestro cliente cada momento para saber si leyó la información. Muy mal proceso que tenía este cliente. Se generan expectativas por parte del vendedor. ¿Por qué? Porque el mismo cliente te dice, yo la leo, llámame dentro de 2 semanas y ahí nos ponemos en otro problema, ¿no? El cliente que te pide que primero le mandes la info, bueno, ya lo hablamos un poco. Esto es algo básico y que no sabemos cómo quitarnos de encima. Este cliente tenía el mismo problema. Enviar presentaciones larguísimas y no enfocadas. Una recomendación, no envíen presentaciones de la empresa con todos los productos. Necesitamos empezar a indagar un poquito más cuáles son los problemas y dividan sus presentaciones por cosas muy críticas. Eso también es derroche. Envían presentaciones genéricas, muy mal. Aquí el cliente se estaba tardando, aquí este cliente, los vendedores estaban tardando hasta 8 horas en hacer ese proceso. Cosas que, bueno, nos ocupan demasiado derroche. Reunión organizada. Bueno, en las reuniones organizadas lo hacían un poquito más rápido porque una vez que el vendedor empezaba a conseguir la reunión, los vendedores iban a las reuniones, pero ¿qué creen que sucedía con este equipo de venta? Los vendedores no iban informados sobre las necesidades de los clientes porque en las llamadas jamás se enfocaron en identificar cuáles eran los problemas que realmente tenía nuestro cliente, ¿no? Otro problema muy común es que invertir en el precioso tiempo de nuestro cliente en presentar algo que no es de valor para el cliente. Eso sí se los puedo decir porque he estado hablando con muchos compradores y no tienen idea de la frustración de un comprador en estar presentándoles otra vez toda la información de la empresa, otra vez toda la presentación larga, para que al final el vendedor diga, bueno, ¿y le hace sentido? ¿Le hace sentido en qué? O sea, no hay ninguna pregunta muy enfocada a un problema y falta de conocimiento. Volvemos a repetir, esto, la causa particular es no haber hecho una indagatoria de problemas que puedan empatizar por nuestros clientes y esto nos pone en un derroche de tiempo muy problemático. Vendedores poco concretos, darle mucha vuelta. Yo sé lo que van a decir. En España yo tuve la oportunidad de trabajar. Ahí la verdad es que son un poquito más concretos cuando no les gusta algo y cuando no tienen interés. En Latinoamérica el mercado tiene esa particularidad de que probablemente no nos dicen que no. Entonces también educan al vendedor a que no sean concretos. Seamos concretos con esto. Aquí a lo mejor se gastaba un poquito más de horas, 3.
¿Por qué? Porque, bueno, se hacía la presentación y bla, 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 y si te iba bien te podían propuestas, ¿no? No se hacen preguntas concretas. Otro de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel de áreas de ventas es que tenemos un problema de pensamiento crítico fuerte. No nos educaron a los vendedores para poder hacer preguntas, sino para presumir de lo que teníamos. La venta se trata de escuchar y hacer preguntas correctas. Si no hacemos métodos y ejercicios y tenemos herramientas que nos ayuden a tener preguntas concretas o preguntas más estratégicas, siempre vamos a estar sufriendo para no poder entender a nuestro cliente. Y lo otro, por último, los vendedores no entienden los problemas en los 3 niveles de nuestro cliente. Esto quiere decir que no entienden el problema de la organización, el problema de las áreas de ventas, perdón, el problema del área del comprador y el problema individual de nuestro decision maker, ¿no? Vámonos entonces a la otra parte. Esta parte ya tiene que ver con el proceso de reunión de preventa. Y en el proceso de reunión de preventa, lo que nos estamos encontrando es que el técnico no domina los temas de negocio. Y como no domina los temas de negocio, la conversación se vuelve demasiado operativa, demasiado técnica, lo cual pierde valor a nivel de propuesta. El lenguaje no es entendible para el cliente y hay una presión en la venta técnica también por las áreas, incluso del cliente como de nuestra parte. Esto pierde absolutamente valor. Si tienen suerte, el cliente te va a pedir una propuesta. Y ojo, aquí en la parte de propuesta, lo que está pasando es que se hace una propuesta con una mala hipótesis. ¿Por qué? Por una mala hipótesis. No estamos haciendo un planteamiento indagatorio del problema de negocio de nuestro cliente. Cuando no hacemos una indagatoria del problema real, si el cliente te dice, oye, ¿tú crees que me puedas ayudar en el desarrollo de un ERP o me puedas vender un CRM? La respuesta de los vendedores usualmente, sí, sí, claro, ¿para cuándo lo necesita? Cuando la respuesta debería ser, por supuesto, pero cuéntame un poquito más, ¿por qué crees que necesitas ese ERP? ¿Tienes un problema de procesos? ¿No se está optimizando bien el que tienes? Es decir, la forma en la que estamos indagando no nos da visibilidad. Ahí estamos teniendo un problema todas las áreas de ventas tradicionales y este cliente en particular era algo que miren cuánto les estaba generando de derroche. 480 horas. ¿Por qué? Porque se hacía mala propuesta y luego empezaba que si la llamada del vendedor y el comprador diciéndole, oye, no le he revisado a detalle, déjame ver con el comité y sobre todo un error muy grande, no envíen propuestas por mail. Nunca. Porque se los digo, yo pasé por la experiencia. Una vez que mandas una propuesta elaborada, una propuesta compleja, si la mandas por mail en PDF, cuando le llegue a tu comprador, lo que va a suceder es que se va a ir directamente al precio. Todo el tiempo que le invertiste en hacer una propuesta con tu equipo de preventa pierde absolutamente sentido. Entonces, varias cosas. Si no estás indagando en los problemas de tu cliente y si estás haciendo una propuesta a medida y la estás enviando por mail, es probable que esa sea una de las múltiples causas por las cuales no estás pudiendo acelerar tu proceso de venta, que ya lo vimos aquí. Y por último es tiempos largos para tomas de decisiones por parte de los clientes. Nos está costando muchísimo trabajo entender el por qué nuestro cliente se está tardando mucho. Ahora les voy a dar algunas indicaciones cuando termine de ver las revisiones de lo que pasó con este cliente. Negociaciones comenzadas. Ok, aquí nos podemos llevar hasta 240 horas. ¿Por qué? Porque entonces pasa al área de compras o las negociaciones están enfocadas en el precio, empiezan a apretar. Tú como probablemente no te puedas tener toma de decisiones, a lo mejor los caras a tu director. Si eres un director, tienes que empezar a hacer los números para ver si no pierdes utilidad y entonces empieza pues ese tire y afloje que ya sabemos que puede suceder mucho cuando estamos trabajando en gran cuenta. Y lo último, la estrategia de cierre solo está basada en bajar el precio, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces cuando ya tengamos el cierre, ahora vienen los trámites administrativos para que podamos poner la primera factura. Y ahí, bueno, varía muchísimo, pero este cliente básicamente se estaba tardando 160 horas. Si sumamos todas las horas, estamos hablando de 895 horas que se estaba tardando este cliente, que corresponden a 111 días laborables con un promedio de 5 meses. Imagínense, 5 meses en cerrar una venta. Seguramente algunos de ustedes dicen, bueno, le fue bien.
Hay algunos clientes que están tardando 6, 8, 9 meses. Y ahora con el tema de la crisis que se viene, pues va a ser totalmente complicado. Pero, ¿cuál es el problema real que está sucediendo en este cliente en particular? Bueno, ya no sé si se acuerdan, pero hace un momento les conté que estaban invirtiendo solamente el 30% o menos, solamente en esta parte del proceso. Solamente en esta parte del proceso. Y luego el 70% lo estaban invirtiendo en esta parte del proceso. Y les voy a comentar por qué cuando nosotros pusimos hacer el diagnóstico para poder identificar dónde está el derroche, nos empezamos a dar cuenta algo que también pasa muy seguido, ¿no? Las áreas de ventas están tan concentradas en conseguir la visita que aceleran de mala forma la forma en la que estamos entendiendo los problemas de nuestro cliente. Si tú estás acelerando esta parte en particular, porque no te estás dando el tiempo de poder hacer un diagnóstico correcto con tu cliente, déjame decirte que va a ser absolutamente complicado que puedas acelerar tu proceso de venta. Uno de los mantras que tenemos nosotros en MH Services es: el diagnóstico es el cierre. ¿Y por qué el diagnóstico es el cierre? Por dos razones en particular. En primero, porque si haces un excelente diagnóstico del problema de tu cliente, lo que sucede es que es muy probable que tu mismo cliente identifique en dónde específicamente lo vas a ayudar, y eso lo que haga es que cuando tenga que tomar la decisión, la ponga como algo crítico. Si tú no identificas en dónde está el problema crítico de tu cliente, él lo que va a hacer es que tu proyecto no lo va a ver como algo prioritario. ¿Y saben qué pasa en un cliente cuando semanalmente revisan en qué proyecto tienen que invertir su dinero? Es que solamente deciden aquellos proyectos donde son críticos para el negocio. Si tu proyecto no es crítico para tu negocio porque tú estás creyendo que tienes un buen producto o servicio, entonces ese es un problema. Ahora, ¿cómo le hago para identificar eso? Bueno, vamos a estar hablando específicamente en el cuarto día. Hoy en particular solamente quería que vieran cómo se hace un diagnóstico de los procesos de su propio flujo de valor, pero les vamos a estar explicando cómo poder hacer un diagnóstico correcto, incluso online con tu cliente, que es básicamente muy parecido a lo que estamos haciendo hoy con ustedes. Entonces, es muy importante que entiendas que no importa si le tienes que invertir, al contrario, si le tienes que invertir aquí 70%, ¿para qué? Para que entonces este 70% sea muy rápido. El diagnóstico es el cierre. Otra de las cosas que va a suceder cuando hagas un buen diagnóstico, ¿qué crees que es? Que también vas a identificar si no puedes ayudar a tu cliente. Y si tu cliente con el que estás tratando no es el ideal, entonces ¿qué va a suceder? Ya no vas a perder el tiempo con él. Y a él tampoco le vas a hacer perder el tiempo. Entonces, por favor, necesitamos intentar resolver este problema. ¿Qué es lo que hicimos con este cliente? Bueno, tuvimos que pasar por todo un proceso de transformación en varios niveles. Transformación del mindset, de la forma de pensar, es decir, lo importante no es el cierre, lo importante es entender la primera fase de tu cliente, el problema. Lo segundo que había que cambiar era la manera y las técnicas y las herramientas con las cuales los vendedores podían iniciar esa conversación con los clientes. ¿Para qué? Si tú eres un gerente de ventas, un director, seguramente siempre te has puesto a pensar cómo poder hacer que tus otros vendedores puedan tener ese nivel de escrutinio o ese nivel de indagación que tú sí tienes con los clientes. Déjame decirte que tú tampoco lo tenías al principio, o si lo tenías, tienes mucha suerte. Los que hemos aprendido a hacer eso, hemos tenido que pasar por utilización de herramientas. La herramienta y el método es el Rockstar. La persona facilita, pero si la herramienta es correcta, créanme, lo hemos hecho tantas veces con tantos clientes y la experiencia de co-creación, es una palabra que vamos a estar repitiendo, es magnífica cuando empezamos a trabajar con los clientes. Entonces, les vamos a dejar la tarea, porque ya se nos está acabando el tiempo del día de hoy, para que ustedes hagan su propio diagnóstico, ¿ok? Y lo que tienen que hacer es los siguientes pasos. Si pueden utilizar la aplicación de Miro, sería excelente para que así lo puedan compartir con todos sus otros equipos, con el resto de ese equipo de ventas ahora que están en casa. Van a dividir aquí con estas líneas,
con una línea cuáles son las divisiones de cada una de las etapas. Una vez que las dividan, van a poder utilizar post-its para que todos colaborativamente puedan ir escribiendo cuáles son aquellos problemas que están teniendo en cada etapa. Y una vez que resuelvan eso, tienen que medir cuántos están tardando en cada etapa. ¿Para qué? Para que podamos identificar en dónde está el derroche. Si se dieron cuenta, nosotros nos dimos cuenta que básicamente el derroche lo estaban teniendo en esta fase en particular. ¿Y qué creen? Coincide con lo que les estoy diciendo. Coincide con que el cliente no estaba poniendo atención en las primeras fases y se complicaba a la hora de enviar la propuesta cuando ya no tienes el control del cliente. Entonces, por favor, identifiquemos estas cosas. ¿Cuáles son los problemas que estamos teniendo por etapas? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo nos estamos tardando? Mañana Emilio nos va a platicar acerca de cómo poder utilizar el CRM para poder hacer un buen planteamiento de un flujo de valor. Pero no nos adelantemos. Si ustedes hoy en la tarde o a partir de que termine este taller, ustedes pueden hacer este ejercicio, créanme, les va a ayudar muchísimo a tener visibilidad. Alrededor, en los siguientes días les vamos a ir ya diciendo lo que tienen que trabajar para poder empezar a identificar, pues eso, ¿no? Cómo trabajar de una forma muchísimo más ágil. Entonces, volvamos entonces ahora a lo que es hacer un autodiagnóstico. Les voy a dejar en esta presentación lo que tienen que hacer. Sí, les vamos a enviar la presentación, no se preocupen. Vamos a grabar el video y lo van a poder repasar para que vean los pasos. De cualquier manera, los panelistas les podemos resolver las dudas en nuestros perfiles que tenemos ya abiertos y la comunidad que está en LinkedIn y la comunidad que está en Facebook. Ahora vamos a que termine yo en unos 2 minutos. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos están haciendo para que les podamos ayudar. Entonces, repasemos. 1. Copia tu proceso actual en papel o en digital. 2. Divide las etapas con líneas. 3. Anota debajo de cada etapa en post-it los problemas que emergen actualmente. Y 4. Identifica el proceso donde más tiempo estamos planteando. Un segundo, por favor. Entonces, una vez que nosotros podemos hacer este diagnóstico, lo que tenemos que ponernos a trabajar es, bueno, ¿y ahora cómo resuelvo todo esto? Yo lo primero que les podría decir es que primero necesitas identificar si realmente tienes todas las condiciones para poder acelerar todo este proceso que tienes. Y recuerda, la forma en la que tú puedes empezar a resolver este problema es primero haciendo un análisis profundo de si todos los conjuntos de cosas que quiere tu cliente en este momento los estás teniendo, pero sobre todo desde una base interna. Es decir, tengo el producto indicado, tengo una propuesta de valor indicada, pero sobre todo, ¿realmente en las fases iniciales de mi proceso estoy pudiendo agregar valor? Si resuelves eso, créeme, todo lo que vamos a ver alrededor, a lo que sigue del curso, lo vas a poder aprovechar. Y bueno, ¿qué aprendimos hoy? ¿Con qué nos vamos el día de hoy? Ya sé que parece poco, 1 hora, pero créanme, estamos intentando darles un resumen de las mejores prácticas para que ustedes las puedan poner lo más claro posible, ¿no? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Lo primero, el nuevo comprador ha evolucionado, la forma de vender ha cambiado. Segundo, el vendedor B2B tiene que transformarse, no es opcional. Cuando digo no es opcional, no es porque lo diga Gerardo, sino porque los compradores nos están diciendo, me vienes a ayudar a resolver un problema o ya no te recibo ni siquiera la llamada y la visita. 3, los compradores sienten mucha frustración hacia un vendedor tradicional. 4, Lean nos ayuda a poder evitar esa frustración y el derroche en el cliente y en mi equipo de ventas. El otro punto, existe un método para mejorar y me llevo una herramienta de diagnóstico. Estas son las cosas que pues esperamos que hayan aprendido el día de hoy. El video va a estar grabado, tenemos las comunidades de Facebook, tenemos las comunidades de LinkedIn y ahora sí vamos a entrar a una parte de preguntas y respuestas. Nos quedan varios minutos, entonces voy a intentar, a ver, en la medida de lo posible, responderles a todas las preguntas que tienen. Vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Eduardo. Oye, fíjate que nos hacen preguntas muy, muy interesantes que creo que podríamos aportar.
La que está más votada hasta ahorita, recuerden abajo a la derecha tiene preguntas y respuestas. Esta digamos, correlaciona con muchísimas, Gerardo. Y Edgar nos dice, mencionas que por ningún motivo mandes propuestas por mail. El 98 de mis clientes son foráneos. ¿Qué recomiendas que haga? Muchas veces un buen porcentaje de utilidad se va en visitarlos físicamente. Planes Control preguntó exactamente lo mismo. No las mandamos por mail. ¿Cómo le hacemos? Y bueno, creo que se pregunta muchas veces, entonces, ¿qué hacemos, Gerardo, cuando nos piden propuestas y no enviamos este PDF que a lo mejor va a hacer que perdamos todo nuestro tiempo? Excelente pregunta. La verdad es que siempre sale esta pregunta y me encanta que la hagan porque, fíjense, antes de la contingencia, incluso ya había esta necesidad de poder acelerar el tema de no enviar propuestas. Les quiero contar específicamente qué es lo que sucede y cómo lo podemos resolver, porque creo que poniéndolo en ejemplo es mucho más fácil. Yo tengo un cliente al que ya pude visitar y al que ya pude identificar que sí tengo algo que le puedo resolver y el cliente me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo crees que me puedas enviar una propuesta? Me interesa para que yo la hable internamente. Yo me voy con mi equipo, la trabajo y entonces lo que yo hago y recomiendo que se haga es que una vez que se tenga la propuesta, una vez que el cliente en ese día de la reunión te pide que le hagas la propuesta, queda y apunta con él y acuerda con él cuándo puedes hacer una videollamada. Si estuviéramos antes de la crisis sanitaria, a lo mejor me pudieran decir algo que me dijeron muchos vendedores, es que es complicado, los clientes no quieren eso. La verdad es que ahora nos lo ha puesto muy fácil el COVID, la realidad. Entonces, creo que nadie se va a negar a que le puedas presentar la propuesta. Y asegúrate de acordar en ese momento con tu cliente qué día de la siguiente semana y a qué hora van a tener la videollamada para presentar la propuesta. Cuando acuerdes eso, inmediatamente le mandas el invite para que él te la confirme. Y es importante también que le preguntes si puede él invitar a más gente operativa también en la parte de la propuesta. Si él lo desea, lo puede hacer. Si no, los más cercanos a su equipo. El día que tengas la videollamada, tú, así como estoy haciendo yo hoy con la presentación, vas haciendo la presentación y cada punto de los que ustedes identificaron en las reuniones de diagnóstico tienen que dejarlo claro. No sé, si tú fueras mi cliente, Eduardo, entonces yo voy pasando la presentación y te voy diciendo, a ver, ese es el entendimiento que estamos teniendo de la problemática que tienes y esta es la prioridad para ti. ¿Es correcto? ¿Estoy entendiendo lo correcto, Eduardo? La persona te va a decir sí o no. Si no es lo correcto, entonces ahí mismo rediseñas el tema de las prioridades para que se acuerde, vas planteando cada una de las cosas de la presentación y antes de que llegue al tema, antes de que tú llegues a poner la lámina del precio, es importante que le preguntes a tu cliente si la propuesta le ve valor y si la propuesta, y si hay alguna duda con el problema a resolver de la propuesta. Si el cliente te dice todo está perfecto, todo está claro, entonces le pasas a la parte del precio y entonces ahí habrá diferentes maneras de poder identificar lo que sigue, ¿no? Si el cliente te dice, oye, déjame pensarlo, lo tengo que ver con esto, repites nada más, bueno, pero sí le ves el valor a lo que estamos queriendo resolver en el problema del proyecto. Si te dice, sí, a mí me queda clarísimo lo que hay que resolver, es más un tema financiero, entonces ahí puedes dar otras pautas para poder identificar si en el tema financiero lo puedes resolver. Pero sobre todo, si el cliente dice, oye, me parece un poco caro, ahí lo que tienes que hacer es, dime en qué parte del proceso a lo mejor nosotros no estamos entendiendo y no estás viendo el valor. ¿Para qué? Para que tú entonces trabajes con el cliente. Recuerden, en Lean Sales es súper clave que podamos co-crear las propuestas con nuestro cliente. ¿Sí? Que el cliente no nos vea como un proveedor, sino como nos vea como parte de su equipo. Y eso es súper importante porque eso se hace en las etapas previas. Espero haber resuelto esto, la pregunta, Eduardo. Yo sé que, bueno, son detalles a lo mejor muy finos a nivel de experiencia, pero bueno, esa es la recomendación que doy. Gracias, Gera. Y creo que también valdría que pudieras platicar un poquito de las famosas videopropuestas que hemos estado nosotros haciendo con muchos clientes, porque a veces el cliente no tiene tiempo de recibirnos, pero creo que sería de mucho valor, Gera, que les platiques qué es esto de las videopropuestas.
Sí, claro. Una de las cosas que empezamos a hacer hace algunos años nosotros es que algunos clientes nos decían, no, es que no puedo tener una reunión contigo porque estoy de viaje y todo esto, pero sí me urge que me la envíes. Entonces lo que nosotros hacíamos es que hacíamos una grabación, así como lo estamos haciendo ahora, yo solito abriendo y compartiendo el PowerPoint y a lo mejor iba explicando cada una de las etapas y diciéndole, a ver, Raúl, mira, de acuerdo a lo que hablamos, fue esto, esto y esto, esto y esto y esto y esto y esto, y vamos a resolver este problema en particular, luego pasábamos al tema del precio y todo esto, la grababa y se le enviaba en video. ¿Por qué lo hacemos así? Porque recuerden, cuando estás trabajando en una estructura de un cliente muy grande, lo que suele suceder es que esa persona que tiene el problema depende mucho de las decisiones de otro grupo de gente. Una de las cosas que a veces confundimos los vendedores y que anteriormente se hacía es que confundimos el proceso de shopping con el de purchasing. ¿Qué es esto? Todas las técnicas que tienen que ver con esto de que si la buena habla y el soft skill, básicamente están basadas en el shopping. El shopping es una compra por impulso. Es como cuando tú vas al centro comercial y andas muy contento porque, no sé, lo que sea, y decides comprarte un bolso, unos zapatos. Es algo tangible, es algo emocional. En una compra compleja, ese tema emocional ya no existe porque afecta a un montón de gente. Si tú le mandas una propuesta, seguramente esa persona también la va a poder enviar a otras personas. ¿Y qué creen? Tú eres el experto en lo que vendes. Si le mandas la propuesta por mail, él no es experto en tu producto. Entonces es muy importante que empecemos a utilizar pues otro tipo de alternativas. No hay balas de plata, jóvenes. Eso se los digo, pero bueno, esto a nosotros nos ha resuelto muchos problemas. Gracias, Gera. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante y que creo que nos ha tocado a lo largo de estos años trabajar muchísimo. No, nos tocó en su momento vivirlo, creo que es muy importante decir que lo hemos mejorado, ¿no, Gera? Pero nos pregunta Martín, nos ha sucedido varias veces que al acompañar al cliente para encontrar problemas, ya que hicimos este acompañamiento, pues el costo nuestro es mayor. En este momento, cuando el cliente lo tiene claro, pues busca que alguien más lo haga por menor valor. ¿Cómo solucionamos este problema, Gerard? Básicamente, llegamos, aclaramos todo el tema y el cliente dice, ok, ahora busco a alguien más barato que me haga esta propuesta, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? ¿Qué podemos hacer para que no nos suceda? Sí, claro, claro. Bueno, la verdad es que no podemos nunca adivinar si el cliente tiene, podamos tener toda la claridad de la transparencia de nuestro cliente, pero ¿se acuerdan de lo que hablábamos acerca del diagnóstico es el cierre? Bueno, precisamente en ese punto del diagnóstico es el cierre, lo tenemos que empezar a hacer a partir de incluso el scouting y la prospección. Y la prospección y en el contacto poder identificar de una forma clara si realmente la persona está enfocada en resolver el problema. Yo me imagino que lo que te refieres es si le tenemos que dar toda la solución en la propuesta. Depende un poco de lo que te dedicas. Yo lo que te puedo decir es que si te dedicas al tema de servicios, que es más o menos por donde creo que quiere ir esta pregunta de algo a medida, yo lo que te diría es que a lo mejor la propuesta está enfocada en que tú estés vendiendo el método de cómo hacerlo y por eso en las propuestas estás poniendo toda la parte de cómo lo haces y luego esa persona lo que puede hacer es a lo mejor irse a resolverlo por su parte. Ya, las recomendaciones, tenemos que ser mucho más específicos en las cosas que queremos encontrar en los diagnósticos. Y si un cliente tuyo en el diagnóstico no quiere co-crear y no quiere ser transparente, ahí mismo te vas a dar cuenta si vale la pena trabajar o incluso seguir el proceso. Otra de las cosas que a lo mejor por el tiempo que tenemos no lo pudimos dejar claro es, en Lean Sales no todas las empresas pueden ser tus clientes. ¿Qué quiere decir? No te metas a vender en proyectos donde el cliente solo te va a ver como un proveedor, solo te va a estar utilizando, porque entonces no estás teniendo una relación de confianza y co-creación con ellos. Esto no solamente tiene que ver con el equipo, tiene que ver con toda la visión que tienes acerca, no de vender, sino de resolver el problemas a tu cliente y tú en el delivery con el menos fricción posible. Vamos a hablar de esto en la reunión del jueves acerca específicamente de cómo hacer diagnósticos. Gracias, Eduardo.
Gracias, Gera. Justamente nos decía Giovanni lo mismo, ¿no? ¿Qué se puede hacer si haces bien el diagnóstico, pero el cliente se lo da a la competencia para que cotice lo mismo, ¿no? Creo que va de la mano. Eh, Alberto J. nada más nos decía cuánto nos tardamos o cuánto esfuerzo le vamos a dedicar a esto, ¿no? Eh, Quiero pensar un poco que Alberto se refiere a si es un tema de lo que debemos medir es el esfuerzo o lo que te tardas tiempo tal cual, que a veces son cosas distintas, ¿no? Al momento de hacer este autodiagnóstico, pues entender, digamos, a nivel de tiempos qué es lo que debo bajar, ¿no? Sí, bueno, no me quiero meter tanto a lo mejor en métricas que a lo mejor en Kanban se pueden resolver, pero creo que el cuestionamiento que nos tenemos que hacer, porque recordemos, cada caso es un mundo, los cuestionamientos que nos tenemos que hacer ahora que ustedes se vayan a hacer su diagnóstico es en dónde están generando mayor desperdicio de tiempo, ¿ok? Y el nivel de esfuerzo, junto con el tiempo, lo vamos a ver en la sesión que nos va a dar Emilio con el Weighted Shorted Job First. Es una metodología muy específica para que tú puedas hacer una comparativa por cuenta de cuánto tiempo te estás tardando, con qué cantidad de esfuerzo en relación al valor que ve el cliente en ti. Ojo, afortunadamente tenemos el Weighted Shorted Job First que Emilio nos va a traer a la mesa, que es, la verdad, nos da una claridad impresionante. Tenemos uno de nuestros clientes más cercanos que hace como un mes empezó a hacer Weighted Shorted Job First con sus diferentes verticales de vendedores y no tienen ni idea el nivel de claridad que les dio. Pero bueno, yo creo que se refiere a eso. Si no, por favor, escríbenos en las comunidades que ahí te podríamos responder más claramente. Gracias, Gera. Justamente un compañero está pidiendo que si la gente quiere trabajar en equipo, decirles que tenemos dos comunidades, LinkedIn y Facebook, y lo que queremos es eso, trabajar en equipo con ustedes. Eso es un principio de Lean. Nosotros no creemos en la competencia, hay que apoyarnos entre todos, entonces bienvenidos. Claudio nos comenta, Gera, ¿qué nos recomiendas para escapar de la guerra de precios? ¿Por qué pasa esto? Excelente pregunta. Y voy a intentar no alargarme en esto porque lo primero que te quiero decir a ti es, hay un video que les enviamos el fin de semana que lo vamos a volver a poner acerca de las 5 consideraciones que tienes que tomar en cuenta para tener mayores ingresos. Uno de los problemas que hemos detectado a nivel consultivo y de causa raíz es que creemos que todo tiene que ver con nuestra venta. No. Si tenemos un producto que no ha sido validado o una propuesta única de valor que no está clara, siempre vas a tener problemas de precio. ¿Qué quiere decir? Tu propuesta única de valor la tienes que trabajar enfocándote en mercados y en sectores donde tú dominas, creando productos que tienen un diferencial y a partir de ahí puedes obtener pues un mercado en donde tu valor es más alto que el resto, no tu precio. Esto se los digo para que no confundamos una técnica de diagnóstico con el tema de nuestra propuesta de valor y de producto. En las comunidades vamos a estar también repitiendo el tema de los videos porque ese es un tema del que ya hablamos. No es un tema que me quiera alargar hoy, pero recuerden, si no tienes buena estructura ágil de vendedores con un nuevo mindset, vas a tener problemas en los cierres. Si no tienes marketing digital con una buena propuesta única de valor, no vas a hacer que los clientes que realmente quieren comprar vengan hacia ti, en lugar de que tú tengas que ir a hacer un push buscando clientes que no sabes si quieren tu propuesta. Pero también hay un problema en si no identificas si tu producto y tu modelo de negocio han sido validados. Nosotros dentro de MH Services ayudamos en toda esa parte, desde el modelado de negocio hasta la parte de ingresos, pero eso lo puedes ver en el video y creo que ahí te voy a dar un poquito más de orientación. Muchas gracias, Gera. Justamente nos pregunta Susana Ospina, ¿cómo podemos hacer para que el tiempo de venta sea menor, ya que trabajo en una empresa de eventos y el envío de cotizaciones es continuo? Sí, bueno, ahí vamos a entrar en el tema de cómo estamos gestionando nuestro tiempo. Hay un término que se llama Work in Progress, que mañana lo vamos a ver con Emilio, que es básicamente el medir qué tanto tiempo estamos invirtiendo en las cosas que tenemos que hacer a nivel operativo y para cuánto límite tenemos, es decir, todos como personas,
tenemos unas limitantes a nivel del trabajo que podemos hacer. Y estas limitantes tienen que ver con la capacidad que tenemos para poder resolver cosas al mismo tiempo. No somos multitasking. Y sí, este es un tema también. Sé que las mujeres nos llevan muchísimo a nivel de inteligencia, pero tampoco son multitasking así como nosotros. Y lo que sí tenemos que entender es que existe un método para poder identificar, ok, ¿hasta cuántas propuestas puedo entrar hoy? ¿Puedo enviar hoy? O puedo hacerlas, porque te tardas más a veces en hacerlas que en enviarlas, ¿no? Que ya les dije que no las envíen. Pero es esa parte de cuánto tiempo estamos tardando también se ve en la parte de gestión en Kanban, y ahí les vamos a dar algunas explicaciones acerca de cómo medir en dónde estás invirtiendo tu tiempo, si el tiempo que estás invirtiendo vale la pena y cómo poder identificar no solamente tu limitante contigo, sino en el resto de tu equipo. Recuerden que en los equipos de ventas, a diferencia de los tradicionales, ahorita vamos a estar trabajando en equipo y no solamente con ventas, sino también con marketing. Entonces, tenemos que tener transparencia y visibilidad en las dependencias y en lo que realmente está pasando. Pero bueno, eso lo vamos a ver en gestión mañana. Muchas gracias, Gera. Justamente hay varias preguntas también en el chat y van casadas con una que está botada por aquí de qué técnica o forma de validar para que el cliente no es un lobo, ¿no? Que solo quiere que nosotros como expertos resolvamos su problema y luego busquen a alguien más. Creo que lo has platicado un poco, Gera, constantemente en la parte del diagnóstico. Decirles a todos que hay técnicas específicas donde al momento de diagnosticar y hacer las preguntas correctas, vamos a lograr entender eso, ¿no? No sé si quisieras dar algún otro punto sobre esta, pero Sí, bueno. sí, lo vamos a ver en el tema de diagnóstico desde la parte de cómo hacer una llamada consultiva hasta cerrar una reunión consultiva y el ejercicio de diagnóstico, pero si les surge de aquí al jueves, les voy a dar así rápidamente un ejemplo. En el momento en el que tú tienes una llamada, hay dos situaciones, una en push y una en pull. ¿Qué quiere decir en push? Le llamas a alguien que no sabe que le vas a vender algo y que tampoco lo necesita. Ese es lo más común y es lo más complicado, porque a quién de nosotros nos gusta que nos llamen los sábados o los domingos los bancos para ofrecernos tarjetas que no necesitamos. A nadie, ¿verdad? Bueno, ese es exactamente lo mismo. La otra situación es que sí te den un contacto en donde tú ya identificaste con una necesidad y lo primero que tienes que hacer es decirle, bueno, ¿sabes qué? Te llamo para o le escribes, y te puedo llamar a tal hora, decirle, hola, no sé, Antonio, José o lo que sea, ¿cómo estás? Soy tal persona, oye, fíjate que me comentó tal persona que estás buscando esto y quería un poquito simplemente identificar contigo qué es lo que estás buscando para ver si en caso de que yo te lo pueda resolver, te apoye, y en caso de que no te lo pueda yo resolver con mis servicios o mis productos, pues también te pueda dar alguna recomendación. La transparencia desde que estás contactando con alguien y el mindset de no querer venderle algo, eso es lo que abre energéticamente la puerta de la gente. Pero recuerden, tenemos que dejar de estar vendiendo. Yo sé que hay una muy mala imagen con el tema de ventas, pero yo no he recibido rechazo hasta en este momento cuando he hablado con una persona y le planteo que si podemos tener una videollamada de aproximación para que pueda entender el problema un poquito más de fondo en los próximos días, y me dice, oye, genial. Y sobre todo si le digo, esto tiene una consecuencia mucho más importante para ti, cliente, que para mí. Si yo entiendo tu problema de forma concreta, no te doy una propuesta equivocada y puedo evitar a que yo te pueda estar cotizando algo más alto que no necesitas. ¿A quién de nuestros clientes le enojaría que yo le dijera eso? A ninguno. Todavía no me he encontrado rechazo. ¿Pero por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo no estoy intentando venderle nada. Estoy intentando identificar el problema que tiene para entonces luego resolverle el problema. Que vendo durante ese proceso, por supuesto que vendo, pero él me ve como aliado, no me ve como un vendedor. No sé si esto está quedando claro, pues si no, con gusto lo podemos volver a resolver. Gracias. Creo que un poco la preocupación para esta tarea que tenemos es cómo le asigno el tiempo a cada etapa, si para cada cliente es distinto, ¿no? Mi negocio vende servicios de consultoría para empresas con SAP. Actualmente tengo un pipeline en un CRM muy parecido a Pipedrive, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer, Gera, para que hagamos bien nuestra tarea si todos los clientes a veces se llevan momentos o tiempos distintos, ¿no?
Sí, no, yo lo entiendo. Digo, nosotros trabajamos en consultoría. Saquen un promedio, ¿eh? O sea, no, o sea, si lo quieren hacer luego más, mucho más específico, pues vayan haciendo por cada oportunidad cuántos tiempos están tardando y de ahí pueden sacar un promedio. Pero si ustedes están teniendo un tablero muy lleno, saquen un promedio a ojo de buen cubero en cuántos están tardando. Eh, sí es verdad que cada cliente es diferente, pero mientras nosotros veamos como que el proceso es responsabilidad nuestra y no tanto del cliente, entonces vamos a poder identificar más bien más la causa raíz. Saquen un promedio de las oportunidades por carril, por etapa, y más o menos pónganle un número para que ustedes puedan identificar cuánto tiempo se están invirtiendo en ese etapa. ¿Ok? Gracias, gracias. Nos preguntan aquí, Gera, también si tener un equipo de telemarketing para filtrar o validar leads es una buena idea. ¿Qué nos podrías comentar de esto rapidísimo? Eh, Miren, bueno, ahí la verdad es que es una pregunta un poquito más para el experto de marketing, pero yo desde ventas lo que les puedo decir es que desde la experiencia del comprador, no lo voy a decir desde la experiencia del vendedor, desde la experiencia del vendedor, las áreas de marketing tradicionales se utilizaban cuando no teníamos manera de poder prospectar y validar y generar leads a nivel digital como lo tenemos ahora. Entonces, el gran problema que está existiendo es que a las áreas del marketing digital les están dando bases de datos de clientes que no nos están buscando. Entonces, recuerden la principal base. El nuevo comprador elige dónde, lee, le llegan landing pages. Entonces, yo lo que te diría es, ¿por qué no conviertes a tu área de marketing digital en un área de gestión de leads digitales o en un área en donde puedas convertir toda esa capacidad que tiene tu equipo en algo que le pueda dar un mejor servicio de entendimiento a tus clientes? De hecho, esto ya lo hicimos con un cliente grande aquí en México y hicimos que sus áreas de telemarketing se convirtieran en unas áreas más de data management y de tratamiento de leads que están llegando de las campañas. Otra de las cosas que puedes hacer es coger cierto presupuesto del que tienes en tu área de marketing y en lugar de estar comprando herramientas de todo esto, inviértelo en campañas de marketing digital, definiendo bien tu propuesta única de valor para que entonces te empiecen a llegar leads. Y esa área de marketing la utilizas para atender esos leads y cerrar las visitas de los vendedores con un planteamiento de indagación de problemas más profundo a través de argumentarios que te puedan diagnosticar mejor. Obviamente me gustaría conocer un poco más tu caso, pero te invito a que me contactes y lo platicamos. Gracias, gracias. Aquí nos preguntan también qué pasa. Bueno, José nos dice, gracias por todo. Mis clientes muchas veces no me dejan indagar, pues preguntan directamente el valor. ¿Qué me pueden recomendar? Yo vendo equipos de diagnóstico automotriz B2B y B2C. Y mientras tanto, en lo que Gera nos contesta un poco, le aviso a las personas que tienen la mano alzada que ahorita les vamos a permitir hablar. Creo que daría mucho valor que dos personas puedan hablar y nos pregunten directamente. Pero, ¿qué hacemos, Gera, cuando nos preguntan el valor? O sea, ¿se van directo al valor? ¿Quiero el precio? ¿Qué podemos hacer en ese Sí, sentido? bueno, no sé si recuerdan hace rato que probablemente les dije que cuando estás diagnosticando a tu cliente te empiezas a dar cuenta si es un cliente que deseas o no deseas. Nosotros es una técnica, bueno, es más bien una filosofía que utilizamos desde el grupo de empresas como Sistemas Humanos y MH Services. No solemos trabajar con clientes que no quieren co-crear con nosotros. Claro, nosotros nos dedicamos a la consultoría, no vendemos vehículos, pero yo lo que sí te diría es que probablemente en la parte del precio, si tú nada más te estás dedicando al área de ventas y no puedes modificar tu producto, ahí tendrías que a lo mejor reunirte de una manera más estratégica con tu área de gerencia o tu área de producto para identificar si el valor que está exponiendo ese cliente queda más claro. Si el valor lo estás exponiendo tú, entonces necesitas revisar tu propia propuesta única de valor, que no tiene que ver con las características del cliente, del producto, sino tiene que ver con el valor, con el problema que resuelves. Si aún así el cliente está insistente en solamente una cotización, entonces yo te diría que no la deberías de priorizar esa cuenta como posibilidades de cierre.
¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una cotización, que es una lista de precios, que hacer una propuesta. Si es por precio, lamentablemente el mercado que está competido, yo no le daría prioridad. Luego vamos a entrar en la priorización de cuentas, pero técnicas maravillosas para convencer en guerra de precios, yo básicamente descartaría meterte en eso. Cuestiónate si tu propuesta de valor y si tu producto realmente lo están entendiendo tu mercado. Gracias, gracias, Gerard. Voy a tratar de abrir los micrófonos a ver si alguna de las personas que tenía alzada su mano quiere hablar. Por aquí, Carolina, si nos escuchas, ya deberías poder hablar. Hola Carolina, ¿cómo estás? Daniel Murillo, no sé si alguno de ustedes gustaría abrir su micrófono, tendrían que quitar el mute y poder hablar. Ahí escuchamos a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? No intentaré abrir el de Marcela, veamos si ella puede hablar, acaba de alzar la mano. Marcela. Tienen que quitar el mute en su, digamos, en su app. Debe haberle salido ahora. Perdón, Ya, hola. ya Creo que yo por error la levanté. No, estoy súper atenta, pero no quisiera hablar. Gracias. Perfecto, Marcela. Seguimos con las preguntas por acá, Jera. Por ejemplo, nos decía Lucía que cómo podemos acercarnos a clientes nuevos para empezar a indagar las necesidades e iniciar conversaciones. Creo que hay un poco de duda de cómo puedo llegar por primera vez con ese cliente, cómo puedo tener clientes nuevos. ¿Qué nos podrías responder por ahí para terminar? Sí, claro, excelente pregunta, que es algo que nos están preguntando sobre todo en esta etapa en particular de la crisis de salud. Les voy a recomendar dos cosas. La primera, antes de poder hacer el ejercicio de salir a nuevo cliente, yo lo que te recomendaría es saca una lista de tus 5 clientes anteriores que hayas tenido y hazles una llamada para decirle, hola, ¿cómo estás? Oye, quería saber cómo te está yendo con todo esto del COVID. No te quiero vender nada, no te quiero vender nada, absolutamente nada. Nada más quiero saber si me puedes regalar unos 30 minutos de tu tiempo para preguntarte, hacerte algunas preguntas sobre tu situación actual, porque estoy modificando algunas cosas que tengo que hacer para poder generar mayor valor en el mercado y la experiencia de tu sector pues me interesa, ¿no? Y entonces puedes empezar a agendar estas reuniones. Nosotros les llamamos reuniones de validación. Esto mismo, usarlo para nuevos clientes. Oye, la verdad, no recomiendo que se hagan reuniones en push, la verdad, honestamente, esto lo vamos a ver en otras clases, pero necesitamos entender que las estrategias para poder generar que los clientes vengan a nosotros tienen que estar fundamentadas en una buena estrategia de marketing digital. Si nosotros seguimos invirtiendo mucho tiempo en hacer llamadas en frío, va a ser muy frustrante. Necesitamos entender que hay estrategias de marketing digital para eso. En caso de que tengas que hacer alguna reunión con alguien, yo te propondría que te olvides de estar pensando en, cuando hablas con él, en si le vas a vender algo. Solamente enfócate en el hecho de que te dé media hora de su tiempo para hacer preguntas. Y necesitas trabajar en las preguntas que le vas a hacer de diagnóstico previo a la llamada, no llegar preparado, ¿no? Y sobre todo preguntas que tengan que ver con su negocio. Oye, cuéntame un poco qué es lo que está pasando, cómo están llevando ahorita todo el tema de la incertidumbre, han estado recortando cosas, que simplemente saber a nivel general, luego a nivel medio, qué está pasando en su área en particular, si es un área de finanzas, un área de marketing, un área de TI, lo que sea, y luego a nivel personal, y tú cuéntame qué es lo que estás viviendo. Una vez que entonces empiezas a hacer toda esa investigación con tus clientes existentes y ya tengas un parámetro un poquito más claro, entonces yo te recomendaría que empezaras a hablar con clientes nuevos diciéndoles lo mismo. Oye, mira, no te quiero vender nada, te contacto simplemente porque quiero saber si me puedes dar medio de tu tiempo. Tengo una empresa de esto y esto y esto y estoy pues adecuando algunos proyectos que tengo para ver después del COVID cómo puedo agregar más valor al mercado y me encantaría que tu experiencia me la regalaras durante 30 minutos. No te voy a vender nada. En caso de que llegue a sacar un nuevo producto nuevo, pues sí, lo que te puedo dar de agradecimiento es a lo mejor un descuento o a lo mejor que seas el primero en tenerlo o a lo mejor que sí, lo que sea, ¿no? Eso es lo que te podría sugerir, que cosas que nosotros estamos haciendo.
Muchas gracias, Gera. Bueno, creo que un tema por respetar el tiempo, que creo que es muy importante para todos. Tenemos algunos que atender otras cosas, Gera. Y aquí, bueno, nos hacía un comentario Mike que me gusta mucho. Hace 10 minutos me llamó un prospecto y me preguntó el precio y utilicé la analogía para evadir tener que responder una pregunta que en realidad en este momento no puedo estimar porque no conozco el problema a profundidad. Creo que a muchos de los que nos acompañaron va a resonar todos los tips que nos diste. A veces cometemos el error de contestar y luego dar el precio y muy bien, me da mucho gusto, Mike, que hayas hecho el comentario y la aportación, porque todas las personas cuando contestamos, lo que debemos decir es eso, no te puedo dar un precio porque no te quiero cobrar de más, quiero cobrarte justamente lo que necesites y eso le da confianza al otro lado. Recordemos que siempre nos va a comprar un humano del otro lado del teléfono. He copiado todas las preguntas, vamos a tratar de que Gera y el equipo estemos contestando en las comunidades. En algunos correos mandaremos como preguntas que se repitan mucho. Cuenten con esta grabación al finalizar. Lamentablemente por el día de hoy tenemos que estar, gracias a las 284 personas que se quedan hasta ahorita, de las 360 que nos visitaron. Gera, ¿algún último comentario, tip que nos quieras dar antes de irnos o algo al respecto? Lo primero, agradecer a todos por asistir a este curso. Lo estamos haciendo con todo el cariño y el amor del mundo porque sabemos que tenemos mucha gente que en este momento necesita pues conocer y aprender un montón de cosas. Llevamos muchos años en esto y básicamente ese es un regalo para toda la comunidad que nos está siguiendo. Y lo segundo, lean mucho. El nuevo vendedor ya no puede ser un vendedor que nada más conozca el productito, no. Tienes que conocer de macroeconomía, tienes que conocer de tecnología, tienes que tener mucha velocidad. La velocidad de aprendizaje es la nueva propuesta de valor de cada vendedor. Entonces, una recomendación, a leer mucho, a estudiar mucho y sobre todo, no salgan de casa. Cuídense muchísimo. De mi lado, les agradezco mucho su tiempo. Mañana va a estar Emilio con ustedes, va a ser una clase genial. El miércoles va a estar Eduardo. El jueves regreso yo y vamos a intentar apoyarlos. Inscríbanse en las comunidades que ahí les vamos a estar respondiendo sus preguntas.